Vamos a hablar de este tema que hoy Dios nos manda y por título hemos puesto ¿Cómo anular la opresión espiritual? Es un tema demasiado importante. ¿Cómo anular la opresión espiritual? La palabra opresión habla de algo fuerte que es puesto sobre una vida o sobre una sociedad. Y puede ser espiritual, la que vamos a tocar, puede ser también física, emocional. Hay personas que son oprimidas emocionalmente y es como una tortura. Y físicamente también los esclavizan, hacen cosas terribles a ellos. Pero también hay una opresión que es muy fuerte, es la presión espiritual, que es provocada por espíritus inmundos utilizando a personas o medios naturales. Y creo que cada persona que está en la tierra de una o de otra manera es víctima de este tipo de opresión. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el Salmo número 11, comenzando en el versículo 1. Salmo 11, verso 1. Dice la palabra, es un salmo de David. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Paremos allí. Verso 1 dice David: en Jehová he confiado. Esa es la base para todo lo demás que continúa. En Jehová he confiado. Hay algo fuerte, real, que está aconteciendo contra su vida. Hay enemigos que han estado preparando sus armas para matarlo y le dicen a él: huye, vete que te van a matar. Y él dice: ¿cómo me dicen que huya como si fuera un ave que me vaya al monte? Yo he confiado en Dios. Pero la presión es real. Nosotros debemos reconocer que cuando viene una presión a nuestras vidas, hay allí una prueba a la fe en Dios. ¿Has confiado en Dios? ¿O vas a escuchar voces humanas que tratan de aconsejarte algo que va a avergonzar al Señor porque manifiesta que no confiabas en Él realmente? En el versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y hoy en día, más que nunca tal vez, en los últimos quizás milenios, estamos mirando cómo los fundamentos están siendo socavados, destruidos, quebrantados. Un fundamento es algo que se pone y sobre eso se edifica algo que puede ser precioso. Pero si una persona daña el fundamento, lo que se edificó sobre eso se va a desplomar. Y estamos mirando hoy día cómo los fundamentos, digamos, de la familia, los fundamentos morales, los fundamentos de la religión, los fundamentos diferentes que la sociedad mantiene y que la ha tenido estabilizada por muchos siglos, están siendo destruidos uno a uno. Entonces, ¿qué va a hacer el justo? Dice la palabra: salir huyendo, callarse, dejar que todo acontezca como quiera, o hay algo que el justo puede hacer. Dice aquí la palabra, el versículo 4: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué dice allí? Que Jehová está sentado en su santo templo. Aunque veamos que personas inicuas están dañando los fundamentos, como quiera Dios sigue reinando. Como quiera Dios es Dios. Como quiera Él está escudriñando a las personas y sabe quién es quién. Y dice aquí entonces: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.
Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí tenemos, Dios conoce los corazones de cada persona. Y la persona que está andando de manera recta delante de Él, verá su rostro, conocerá a Dios. Dios se va a manifestar en esa vida. Pero las personas que son malas, que están haciendo daño, que creen que nada les va a pasar, Dios dice aquí, hará llover sobre ellos calamidades. Ellos van a saber quién es Dios. Se van a enfrentar al Dios Santo, al Todopoderoso, y conocerán entonces las consecuencias por sus extravíos, por las cosas malas que están haciendo. Aquí nos dice la palabra que Dios está mirando en la tierra, escudriñando los corazones de las personas. Él sabe quién es malo y quién es bueno. Él está sentado en su trono de gloria, Él está reinando. Aunque veamos que en la sociedad se están destruyendo los fundamentos, decimos, pero Dios es Dios. Y Dios sabe a qué hora va a intervenir y a quién va a salvar. Dios es Dios. Por tanto, como dice el versículo 1, en Jehová he confiado. No voy a salir huyendo, en Jehová he confiado. Pero cuando viene una opresión a nuestras vidas, normalmente hay personas que o no conocen a Dios, no saben que Dios está en control. Y humanamente hablando, si ves un peligro, sal huyendo. Eso es si Dios no está en esto, si Dios no está contigo. O hay personas que dejan de confiar en el Señor, se han desviado del camino y entonces comienzan a pensar humanamente, razonablemente. Si hay un peligro, tienes que huir. ¿Será que hay que huir cuando hay siempre un peligro? Pues la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, y el necio sigue adelante y recibe el daño. Pero ¿será esto lo que está diciendo la palabra? Nos está diciendo que cuando tú estás haciendo algo que es de Dios, estás en la voluntad de Dios y el enemigo se levanta tratando de destruirte, no tengas temor, sigue adelante, porque Dios está sentado en su santo trono, porque Dios está mirando lo que está aconteciendo y porque Dios está contigo. Y eso mismo vamos a verlo en 3 ejemplos en este mensaje de personas que fueron oprimidas terriblemente, sus vidas fueron amenazadas también y ellos tuvieron que seguir adelante. Veamos el caso en el libro de Nehemías, capítulo 6, por favor. Nehemías capítulo 6. Acabamos de ver lo que David decía. Él no iba a huir porque él confiaba en Dios. Aquí tenemos ahora otro caso. Nehemías, dice la palabra de Dios, tenía una misión de parte de Dios y era reedificar los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Pero la Biblia dice que cuando él fue para hacer esa tarea que era de parte de Dios, había enemigos allí que querían impedir que él hiciera lo que tenía que hacer. Capítulo 6, verso 1 dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Paro allí. Porque él no iba a ir, él sabe que le están por hacer daño, pero más que todo él sabe que tiene que terminar esa obra que ha comenzado, esa obra que Dios ha puesto en sus manos para que realice. Y el enemigo quiere destruirlo para detener la obra, pero él no se deja amedrentar. La Biblia dice que ellos siguieron mandándoles mensajes una y otra vez y él les repetía: no voy a ir, estoy trabajando para Dios.
Dice en el versículo 10, voy a saltar allí: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Nos damos cuenta aquí. El enemigo se levanta y mete un temor o trata de atemorizar a las personas que están haciendo la obra de Dios. Y busca personas que traten de aconsejarle: no sigas, deja eso, escapa por tu vida, deja que otro lo termine. Pero si tú eres de Dios y si tú sabes que Dios está contigo, tú no vas a oír esas voces, tú no vas a salir huyendo, tú no te vas a esconder. Tú puedes decir: Jehová está conmigo, Dios está conmigo. El que me mandó a hacer esto no me ha dejado solo. Aunque el enemigo esté amenazando, tú sabes que Dios está contigo. Y tú puedes hacer que esa opresión no te afecte por la confianza que tienes en Dios. Aquí vemos que si Nehemías hubiera hecho o caído en esta trampa, hubieran tomado entonces esa acción de cobardía para decir: este no es digno de seguirlos dirigiendo a ustedes, este hombre es un cobarde. Iban a tomar ventaja ahora. Y él dice: ellos buscaban esto, que yo tuviera temor, para tomar eso ahora en contra mía, dice él, para que fuera infamado. Versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Al final no pudieron detener la obra. Bendito sea el Señor para siempre. Si él hubiera huido, si se hubiera escondido, si hubiera tenido temor de perder su vida, no termina la obra. El reino de Dios entonces no hubiera podido ser levantado, no pudiera haber sido exaltado. Como dice aquí, ellos reconocieron, los demás reinos, que Dios fue que lo hizo, usando a estas personas bajo una gran presión, con muchas amenazas, y sin embargo dijeron: Dios está con nosotros y terminaremos lo que hemos comenzado. Yo creo que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos tener muy en cuenta estas cosas. Porque cuando tú estás haciendo la obra del Señor, estás andando por el camino de Dios, normalmente, y en la Biblia se repite una y otra vez, es como un patrón. Normalmente se levantan enemigos que quieren detener la obra, y lo primero que hacen es tratar de infundir miedo, temor, aterrorizar al que está haciendo la obra de Dios. Y quieren darte consejos de que pienses en ti por un momento, de que no sigas haciendo esas cosas, quizás no es el tiempo, te dice. Tratarán de convencerte, pero si tú estás firme en Dios y tú sabes que Dios es que te ha mandado y Dios está haciendo las obras que tú crees que estás haciendo para Él, Él las está haciendo en ti. Tú no vas a tener temor. Y luego, una y otra vez, confirmarás este mismo resultado. Se terminó la obra, fue hecha, los enemigos no pudieron detenerla y fueron avergonzados, fueron humillados por Dios. ¿Por qué? Porque encontraron a alguien que fue valiente y no se atemorizó. Cuando nosotros somos oprimidos,
la valentía es muy necesaria. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito para siempre sea su nombre. Recuerda esto. Ellos fueron valientes. David dijo, ¿por qué me dicen que huya? Nehemías decía, un hombre como yo va a huir. La Biblia dice, aunque no lo voy a buscar en este mensaje, pero habla del profeta Elías, después que Dios lo usó para degollar, mató a los 850 profetas de Acera y de Baal. Usted recordará la historia en Primera de Reyes 19, dice que Jezabel dijo, así le voy a hacer a él. Y él se atemorizó y salió huyendo por su vida. Pero la Biblia dice que Dios se le apareció y le dice, por el mismo camino que viniste, devuélvete. No hay nadie que confíe en Dios que tenga que huirle ante una amenaza de muerte. Nadie. Dios quiere que nosotros no seamos temerosos cuando el enemigo se levanta a oprimir, tratando de dominar tu mente y tus emociones y tratando de quitar de ti la fe en Dios. Pero tú reconoces siempre, Dios está en su trono, Dios está gobernando, Dios es el Rey de la gloria. Nada en este mundo puede venir contra la voluntad de Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte, tú estás con la protección de Dios en todo lo que hagas. Cuando estás en la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, antes de Hechos, al libro de Santiago, porque allí nos da una clave. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice aquí la manera que debemos hacerlo. Si nosotros queremos anular esa opresión espiritual. Este versículo tiene dos palabras claves. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dos cosas. Primero es someterse a Dios. Si tú no estás en la voluntad de Dios, ¿cómo vas a resistir al enemigo? Pero si tú estás en la voluntad de Dios, sometida a Dios en todo lo que Él dice, entonces tú te puedes parar firme cada vez que el enemigo se levante y lo resistes, y el diablo no podrá contigo y tendrá que salir huyendo una y otra vez. Sométete a Dios, resiste al diablo, no te dejes amedrentar. Dios no permitirá que el enemigo ponga su mano sobre ti. Él será avergonzado, será humillado una y otra vez. Pero uno se pregunta, ¿y por qué Dios permite que el enemigo venga y oprima entonces? Probando nuestra fe. El justo es probado, dice una y otra vez. Aquí la Biblia dice también en el verso siguiente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Estás en pecado? Dice, limpia tus manos. Pídele a Dios que te purifique. Pídele a Dios perdón y la sangre de Cristo te va a limpiar, a purificar. Pídele perdón, ponte a cuentas con Dios si estás en pecado. Busca a Dios, acércate a Él. El enemigo quiere que huyas. Dios te dice, no huyas, acércate mejor a Él. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Hará la distancia más corta. No tendrás tú que durar tanto en poder recibir de Dios la confirmación de que está contigo. Pero tienes que tomar medidas. Tienes que tomar medidas, acercarte a Dios. Buscar a Dios con todo tu corazón. Reconocer que Dios está contigo y nadie más podrá contra ti. Reconocer que Dios quiere que tengas esa confianza en Él, la misma que tenía David. David decía, en Jehová he confiado, porque me dicen que huya. Seré yo un ave para irme al monte. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás en alguna prueba hoy día, en alguna presión de esa que tú dices, oh Dios, dame fuerzas, parece que voy a desmayar? Este mensaje es para ti entonces, porque Dios te dice, no huyas,
no tengas temor. Te están amenazando, pero Dios está en control. Dios está reinando, Él está en su santo trono. La tierra es estrado de sus pies. Y tú puedes ver a Dios obrando y sabes que Dios va a actuar a tu favor y el enemigo será humillado cada vez que se levante. Hermanos queridos, es muy importante que nosotros confiemos en el Señor. Muy importante, y más cuando los fundamentos están siendo destruidos, que parece ser que no quedará nada seguro donde estar. Seguro es la palabra de Dios. Ese es el verdadero fundamento. Nunca será destruido. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, nada ni nadie nos podrá mover. Se podrá caer todo lo que se caiga, la palabra sigue firme, igual seguirá firme el que está sostenido en la palabra de Dios. El que cree en la palabra de Dios y la obedece, esa persona seguirá adelante. Vaya por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dios dice algo para aquellos que resisten la opresión y por su firmeza y por su fidelidad a Dios y su confianza en Dios, esa opresión se va a desvanecer, el enemigo va a huir. Dice Apocalipsis 2, verso 8 hasta el verso 10, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios está en control. Dios no dice: voy a impedir que el diablo te eche en la cárcel. No, Dios dice: serás echado, pero te van a probar. Tu fe será probada. Tu confianza en Dios será probada. Tu firmeza en la palabra será probada. Y Dios dice: sé fiel hasta la muerte, no te dejes convencer, no te dejes sacar de esa firmeza en Dios. Y Dios te va a dar entonces la corona de la vida. Dios te va a premiar. Dios te va a demostrar que Él está contigo, que Él hace la obra. Así como dijo Nehemías. Nehemías estaba trabajando con todo el pueblo que estaba con él, pero al final reconoció que fue Dios que hizo la obra, usándolos a ellos. Cuando el enemigo se levanta contra ti, básicamente se está levantando contra la obra que tú estás haciendo para el Señor. Tómalo en cuenta. Cuando el enemigo quiere que tú huyas, no es por ti, es para que no sigas haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Vas a huir o vas a esperar firme allí a que Dios se va a manifestar? ¿Cómo vas entonces también, en base a qué tú tienes la seguridad de que siempre vas a vencer al enemigo, que siempre le vas a resistir y él va a tener que huir? Dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Les voy a leer esta historia que nos da también el por qué nosotros estamos capacitados por Dios para vencer al enemigo. Apocalipsis 12, verso 7, dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es tremendo. Aquí habla la palabra de que del cielo fueron expulsados Satanás y los demonios, y vinieron a la tierra, y ahora se encuentran con los seres humanos. Le están engañando por todo lugar. Desde el Edén están engañando. Dice que es la serpiente antigua, aquella serpiente que se le apareció a Eva. Es Satanás mismo que engañó a Eva y engaña al mundo entero. ¿Cómo le engaña? De muchas maneras. Es el maestro de la mentira y de todo engaño y error. Pero normalmente utiliza el temor, el miedo a algo malo que pueda venirle a una persona, y le aconseja: vete, no sigas haciendo eso. Como si Dios no estuviera en control, como si su consejo fuera valioso. Pero la Biblia dice que nosotros hemos vencido al maligno por la sangre del Cordero, porque recordamos una y otra vez que Jesucristo vino a la tierra, que vivió la vida perfecta, que murió por todos nosotros, que en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, y esa sangre fue aceptada por Dios, válida para sustituir nuestras culpas. Él las pagó en la cruz del Calvario, y nosotros ahora decimos: si Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, no tengo que tener temor a que el enemigo venga contra mí. Ni siquiera voy a oír sus artimañas o sus engaños o sus insinuaciones, sino que lo voy a resistir con la palabra. Y nosotros entonces, dice, con la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciando sus vidas hasta la muerte, entonces el diablo tiene que salir huyendo. Menospreciar su vida hasta la muerte significa ponerte en las manos de Dios. Cuando está la opresión, cuando el enemigo dice: te voy a destruir, tú dices: mi Dios es quien tiene control de mi vida. Lo que sea que me acontezca es lo que Él quiera que me acontezca. Y tú descansas en Dios. Aleluya. Descansas en Dios. La paz de Dios vendrá a ti. Te va a inundar una paz que en medio de esa tormenta y de esa opresión y de esos fundamentos que cada vez están más destruidos, Dios te dice: tú estás bien, no tengas temor. Recuerda, Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en la cruz avergonzó a todo poder de las tinieblas, triunfó sobre ellos, sobre toda potestad, sobre todo principado de maldad, triunfó sobre ellos en la cruz. Jesucristo es el vencedor. Entonces, cuando estás metido en alguna opresión, recuerda: Cristo venció. Cristo venció al enemigo que me está oprimiendo. Yo declaro el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Yo creo en ese poder que tiene para avergonzar al enemigo, y como un testimonio digo: la sangre fue derramada, no tienes derecho sobre mi vida. En el nombre de Jesús, apártate de mí, vete Satanás, huye Satanás, porque estoy firme en Cristo. Tienes que mantener esa firmeza, ese testimonio de Dios. Aleluya. Resiste al diablo y huirá de ti. Resiste. Recuerda la historia de Nehemías. Sanballat y Tobías querían matarlo, pero Dios le dio la sabiduría. Resistió y él pudo terminar la obra que una vez comenzó. Hermano, hermana, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No lo dudes. Asegúrate de estar en la voluntad de Dios. Asegúrate de que no has escuchado una voz extraña que te ha puesto algo hermoso, bonito, parece muy atractivo, y luego te pregunta Dios: ¿y la obra? Que no vaya a ser como a Elías, que salió huyendo cuando Jezabel le amenazó, y Dios se le acerca y le dice: Elías, por el mismo camino que viniste, devuélvete. No hay un siervo de Dios que tenga que huirle al diablo. No existe.
porque Dios es más poderoso, Dios te va a proteger, el ángel de Jehová va a pelear por ti y te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo peleo tus batallas, te dice Dios. Solo mantén la fe en el Señor, la confianza en Dios, manténla firme siempre. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8. Veamos algo que nos dice allí. Romanos 8. El versículo 35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién? ¿Qué cosa de esas te puede apartar del amor de Cristo? Te va a hacer huir. ¿Qué opresión de esa categoría será tan fuerte que tú no puedas seguir adelante? Dice el verso 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero luego dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas esas cosas. Viene una opresión sobre tu vida donde el diablo te está amenazando y parece que estás ahora a su merced y que te va a destruir. No olvides, Dios está contigo. No olvides que Dios está en control, está reinando en su santo trono. No olvides que Satanás ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. No olvides que cualquier insinuación maligna es un engaño para luego avergonzarte y tratar de avergonzar la obra de Dios. Si sales corriendo, si huyes, entonces podría ser infamado. Podrían darte una mala fama. Ahora es el cobarde o la cobarde. Cualquier cosita que se le presenta vendrá la burla. No que eras fuerte y mira, salió huyendo. Pero si tú estás firme en Dios y menosprecias tu vida hasta la misma muerte, si menosprecias tu vida, ¿qué puede usar el enemigo para amedrentarte? Cuando para ti el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces tú puedes decir: Dios, sigue conmigo, Señor, dame fuerza, dame fe, dame valor. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Porque muchas veces nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, que nos ha puesto por delante, y es tan hermoso, y es tan glorioso, y es tan poderoso, y es tan grande lo que viene, que se levanta legiones de ángeles del maligno tratando de detenerte. Pero tú dices: yo sé en quién he creído y yo sé a dónde llego. Yo prosigo hasta la meta del supremo llamamiento a la cual Dios ha puesto delante de mí. Y sigues y nada te detiene. Créeme, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a menospreciar tu vida hasta la muerte por causa de la obra de Cristo? Sabiendo que Dios no permitirá que el diablo venga sobre ti y te mate, porque Dios se va a glorificar cada vez. Es cuestión de creer en Dios. La opresión está allí. Recuerda lo que decíamos de David. El enemigo está con su saeta en el arco y está apuntando al corazón del justo. ¿Le dejará Dios que suelte esa flecha? ¿No vendrá Dios en la ayuda del justo y a destruir a este inmundo que quería destruirle? Claro que sí. Por eso es que el enemigo es derrotado una y otra vez. Tiene que salir huyendo, es avergonzado una y otra vez, porque Dios es fiel. Cuando una persona está al servicio de Dios y esa persona procura hacer lo que Dios le ha mandado hacer, y no huye y no tiene temor a lo que pueda venir, Jesús dijo: no temáis lo que el hombre les pueda hacer. No temáis al que solo puede matar el cuerpo. Solamente tengan temor de Dios, que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, dijo Jesús. Pero no tengas temor. Dios dice: yo estoy contigo.
¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te dejas amedrentar? ¿Por qué crees que la vida tuya ya no vale? Dios te dice, vale tanto que el diablo ha dispuesto tantos demonios a ver si te asustan. Por eso vale tanto. Si no tuviera valor, ni cuenta se dan que tú existes. Pero como tú estás haciendo algo para el Señor, demasiado grande, te tratan de amedrentar, de engañar, sobornan personas para que vengan a ti a tratar de aconsejarte que no sigas, que abandones. Pero aquí hemos leído que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos ha amado. Puedes decir, en esa opresión, en esa angustia, que a veces emocionalmente ya estás casi terminado todo. No tienes fuerzas, miras al enemigo voceando, amedrentándote, diciéndote cosas terribles, amenazándote con una espada grandísima por destruirte, y tú crees que Él te va a destruir, por eso es que estás así. Pero si ahora tú miras a Dios y dices, Dios, pero tú estás en el cielo, la tierra es nada para ti. Tú echaste al diablo y los demonios no prevalecieron más en el cielo, ellos fueron echados. Y ellos van a poder más que tú, que me estás usando y llevando a esto que quieres que haga. ¿Será? Y eso te va a llenar de fe en el Señor, de confianza en el Señor. Ahora sí vamos a ir al libro de Hechos, que vamos a ver en algunos lugares algo que les pasó a los apóstoles. Hechos capítulo 4, comenzando allí, versículo 1. Aquí tenemos una situación cuando Pedro y Juan iban entrando, dice, al templo, y había alguien enfermo, cojo de nacimiento, y por la palabra que Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, este hombre saltó y salió caminando, y muchas personas glorificaban a Dios, pero se levantó la oposición, los enemigos, en este caso los sacerdotes, los saduceos. Dice en el versículo 1 de Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué pasa allí? Que los sacerdotes, los saduceos, no creían que los muertos iban a resucitar y negaban la resurrección de Jesús y se ofendían cuando alguien decía que Jesús resucitó de entre los muertos. Y como Pedro y los demás apóstoles están predicando la resurrección de Cristo, los saduceos están enojados y ahora vienen, dice, y con la guardia del templo vinieron, y verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Presos. Pero qué malo hicieron. Están predicando de Cristo. Cristo le dio una misión: prediquen el evangelio a toda criatura, comenzando en Jerusalén. Ellos están en Jerusalén predicando el evangelio, siguiendo la orden de Cristo. Pero el enemigo se levanta. Y uno podría decir, pero si estoy haciendo la obra de Dios, ¿por qué Dios permitió que fueran echados a la cárcel? Tranquilo, Dios está en control. No hay temor. Algo pasó allí donde Pedro los confrontó a ellos, pero voy al verso 17, donde ellos no sabían qué hacer con Pedro y dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Escuchó? La amenaza era: no sigas hablando en el nombre de Jesús, no sigas hablando de Cristo, cállate.
¿Será que ellos le iban a obedecer? Pero hay una amenaza muy seria. ¿Será que si te amenazan a ti, te dicen cállese, no mencione más ese nombre, te vas a callar cuando Dios te mandó a hablar? Dice el verso 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está. ¿Se necesita qué? Valentía. Se necesita que una persona confíe tanto en Dios que esa confianza te llena de valor. Y aquí dice la palabra que ellos no pudieron hacerle nada porque la persona que había sido sanada estaba allí. Todo el mundo sabía que esa persona era de nacimiento coja y ahí anda corriendo y saltando. No pueden negarlo. Trataron de intimarlo, de asustarlos, amenazándoles que les quitarían su propia vida. Pero ellos dijeron, a Dios primero vamos a obedecer, antes que a los hombres. Y versículo 23 dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿A quién se dirigen? A Dios. Hay una amenaza. ¿A quién te vas a dirigir? ¿Al vecino? A Dios. Dile, Dios, tú estás sentado en el cielo, en tu santo trono. Todo lo que hay, tú lo hiciste. Tú eres el Todopoderoso. Mira sus amenazas, Dios. Voy al versículo 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué dijeron eso del verso 29? Señor, detén esa persecución. No, Señor. Dice aquí, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Valentía. Cuando el enemigo se levanta contra ti, necesitas pararte firme en la palabra del Señor, resistir firme, reconocer que Dios está contigo. Entonces, como dice aquí, te llenas de valor y le dices, Dios, dame valor, dame valentía, dame denuedo, Señor. Pon en mi boca, Señor, tu palabra y haz tú la obra. Que hagas tú las señales, los prodigios, los milagros, pero que nosotros sigamos predicando en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Señor, respalda esa predicación. Señor, glorifica tu nombre. Señor, demuestra a las personas que es verdad lo que estamos hablando. Toca sus corazones, Dios. Es lo que tenemos que hacer. No salir huyendo, clamarle a Dios, pedir valentía. ¿Y será que Dios escucha ese clamor y esa petición? Verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Paremos allí. Ellos siguieron trabajando para el Señor. La amenaza fue seria. Los sacerdotes les intimaron que no siguieran enseñando en ese nombre y los apóstoles siguieron enseñando en ese nombre. Dirían, son rebeldes. No, ustedes son rebeldes a la palabra. Nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Tú tienes que tomar decisiones. Recuerda la pregunta del Salmo 11.
si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Recuerdas esa pregunta de David? ¿Qué hará el justo? ¿Dejarse ahora llevar por los nuevos dogmas o las nuevas normas que están estableciendo, olvidando el verdadero fundamento? ¿Qué va a hacer el justo? Tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a obedecer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Si obedeces a Dios, los hombres se te van a levantar, te van a amenazar de muerte. Va a venir un consejo de alguien que no conoce a Dios, que huyas, que dejes eso, que escapes por tu vida. Si conoces a Dios, ¿vas a oír ese consejo? ¿O vas a permanecer firme en la palabra del Señor que te dice, aunque pases por fuego, yo estoy contigo, no tengas temor? No tengas temor lo que te pueda hacer el hombre, yo estoy contigo, no te voy a dejar. ¿Estás firme en la palabra del Señor que te dice que donde quiera que vayas, Él estará contigo y que el diablo no podrá contra ti? ¿Lo resistes firme en la fe del Señor? Hermano, hermana, pídele a Dios esa valentía, ese denuedo y no te calles. No dejes de hacer lo que tienes que hacer. No escapes, no abandones, no dejes que se burle el enemigo ahora. No dejes que tu nombre sea amancillado porque saliste huyendo. Es tremendo esto. ¿Qué sucedió? Ellos siguieron predicando. Se levantó el enemigo de nuevo. Volvieron los sacerdotes a atraparlos. Capítulo 5, verso 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es tremendo. Otra vez, verso 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Paremos allí. Entonces, ¿Dios está en esto o no? Claro que sí. El enemigo está enojado, celoso. Mucha gente está creyendo el evangelio. Mucha gente está creyendo que Jesucristo resucitó. Los saduceos están negando la resurrección, pero el Señor está en control. Y el Señor, cuando los apóstoles no pueden hacer nada, están en la cárcel, ¿qué pueden hacer? ¿A quién les van a predicar? Dios se encarga entonces de hacer lo que ellos no podían hacer, liberarlos, porque ellos siguieron predicando en obediencia al Señor. Cuando veas como que Dios no actuó y el enemigo logró detenerte, tú dices: oh, ahora está preso, ¿ahora qué puede hacer? Nunca dudes de la fidelidad de Dios. Nunca desmayes en tu fe. Tú puedes reconocer que si Dios permite que estés en esa situación, es porque Él está planeando algo diferente, nuevo, poderoso. Se va a revelar a tu vida para que lo conozcas. Ellos antes nunca habían salido en un cuerpo prácticamente glorioso, porque la cárcel siguió encerrada, sigue diciendo. Cuando al otro día los mandaron a buscar, los guardias dijeron: no sé qué pasa, las puertas están estrictamente cerradas, los guardias están en su lugar, pero ellos no están. Desaparecieron. ¿Cómo desaparecieron? Atravesaron puertas y atravesaron todos, y el Señor los llevó. Entonces les dice: vayan al templo a predicar. Dicen, fueron y se dieron cuenta, ellos están en el templo predicando. Dijeron: uy, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo nos vamos a hacer ahora? Wow. ¿Sabes? Es que cuando tú estás haciendo la obra de Dios, Dios pelea por ti. Dios se va a glorificar. Dios no te va a dejar quedar avergonzado, avergonzada. Dios va a honrar la fe y obediencia y fidelidad tuya, manifestando su poder a tu favor. Así es que no hay nada que el enemigo pueda
tratar de traer a la vida de un verdadero creyente que le afecte la fe. No hay. Por tanto, el verdadero creyente, cuando está firme en la palabra, no existe una opresión demoníaca, espiritual, maligna, que pueda poner tu vida en el piso. No existe. ¿Por qué? Porque te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque declaras que Cristo venció ya en la cruz del Calvario. Porque reconoces que la sangre fue derramada y el veredicto ya fue dado. El diablo fue derrotado. Los demonios no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Voy a saltar al versículo 27. Dice: cuando los trajeron, porque los fueron a buscar, pero sin hacerle daño, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Es que habían llamado todos los ancianos, un concilio para ver si los mataban a ellos. Dice, los trajeron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Paremos allí. Es que Pedro no tenía temor. Es que si hay que hablar la verdad delante del que sea, se le habla la verdad. Y ellos querían matarlo. Como dice, no se inmutó, se quedó tranquilo. Allá ustedes con lo que quieran hacer conmigo. Pero él sabía en quién había confiado. Y les dio la palabra, les explicó a ellos, a los mismos sacerdotes y a los que estaban allí en ese concilio. Les explicó que Jesús está vivo. Ese que ellos mataron, Dios lo había levantado y los hizo, como él dice aquí, príncipe y salvador. Y por medio de él iba a dar perdón a aquellos que se arrepintieran y sean obedientes. Ahí está el mensaje. Y ahí está el enemigo todavía tratando de hacer. Ahí dice la Biblia que se levantó alguien, Gamaliel dio un consejo. Y yo voy a ir al verso 40. Convinieron con él, llamando a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿llorando? No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Qué gozo! Lo azotaron, los castigaron, y en lugar de llorar, en lugar de quejarse, en lugar de decirle a Dios que por qué permitió que los maltrataran así, gozosos. Fue un privilegio poder sufrir de los padecimientos que Cristo padeció por causa del nombre de Cristo. Imagínense, quiere decir que si en el servicio al Señor el enemigo lograra tocarte de alguna manera y afectarte directamente, míralo como que Dios está permitiendo algo especial. Ellos dicen aquí que ellos fueron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta. Es una dignidad. Es Dios honrándote. Es Dios aprobando lo que estás haciendo y diciendo, ni aún con el dolor echaste atrás. Sé fiel hasta la muerte, le decía Dios, leímos en Apocalipsis 2. Sé fiel y te daré la corona de la vida.
Dice el verso 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. ¿Quién los iba a callar? Nadie. Los fundamentos lo están destruyendo, pero nosotros tenemos el fundamento, tenemos que trabajar. La iglesia de Cristo tiene que ponerse en pie hoy en día y comenzar a trabajar en una sociedad que no tiene fundamento. Una sociedad donde las cosas son vanas. Una sociedad donde se ha alejado de Dios, donde la moralidad ya no es valiosa para ellos, donde la palabra de Dios la han desconsiderado, menospreciado. Una sociedad que ha puesto en su lugar cosas que no se sostienen. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. No nos callemos, hermanos. No dejemos la obra. No huyamos. Aunque el enemigo se levante, no le oigas, no te asustes. Sigue hablando de Cristo. Voy a terminar en la primera carta del apóstol Pedro, precisamente de Pedro, capítulo 4. Porque ahora Pedro nos dice algo a todos nosotros. Dice primera de Pedro 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allí nos dice lo que estás pasando, la opresión que estás recibiendo, la angustia que sientes que estás teniendo. Dice, no creas que es a ti solamente. No es nada extraño, eso es algo normal. El enemigo está levantado. El enemigo está tratando de detener la obra de Cristo donde quiera que se predica al Señor, tratando de callar a los que predican a Cristo. No te sorprendas si ha venido sobre ti un fuego que no es un fuego destructor. ¿Cómo es que le llama? Fuego de prueba. Está probándote. Está probando tu fe, está probando tu corazón, está probando tu fidelidad a Dios. Está probando si de verdad confías a Dios o no. Estás siendo probado por ese fuego. Pero dice, mejor gózate. Ese fuego que sientes, Dios te va a premiar en la revelación de su gloria. Te vas a gozar con el Señor porque te dirá, bien hecho, buen fiel siervo y fiel, bien hecho. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estás padeciendo, haciendo la obra de Dios, encomienda tu alma a Dios. Señor, hágase tu voluntad. Lo que sea que me acontezca, yo entiendo que es porque así tú lo quieres. No es el diablo que salió ganando, no es el diablo que ahora que ha venido a tocar mi vida. No, él no tiene ni arte, ni parte, ni derecho en mi vida, porque te estoy sirviendo a ti. Si tú has permitido que eso llegue a mi vida, hágase tu voluntad. Sea hecha para siempre, seas tú glorificado. Es nuestra actitud. Sabiendo que entonces Dios nos va a levantar, que el Señor se va a glorificar. En el capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad. No es que te descuides, el enemigo sigue allí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Escuchaste? No eres tú el único, la única.
No es algo nuevo. Desde que comenzó el cristianismo tenemos esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desmayar en tu fe? No, resiste firme en la fe. Yo sé en quién he creído, tú declaras. Yo sé quién es que reina. Yo sé quién es que está sentado en el trono en el cielo. Yo sé que Él está orando, intercediendo por mi vida. Yo lo sé porque lo dice la palabra. Y tú te mantienes firme en el Señor. No desmayes, hermano, hermana. Pero no te descuides tampoco. Dice, velad. El enemigo está allí tratando de devorarte. No puede devorarte, pero si te descuidas, ya las cosas van a cambiar. Si te dejas engañar por las palabras que Él te diga, si te dejas amedrentar por las amenazas que Él haga contra ti, ya será otra cosa. Está rugiente, pero no te podrá devorar. Mantén siempre tu confianza en el Señor. Termino con esto, dice el verso 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Dios te llamó, dice aquí, a su gloria eterna. Tú estás para estar con Dios por toda una eternidad, reinando con Dios. Tú, dice la Biblia, heredando todo lo de Dios, herederos del reino de Cristo. Reconoce esto. Pero mientras estás en la tierra, si padeces un poco, eso no es nada comparado con lo que viene. Dios, después que padezcas un poquito, te va a fortalecer, te va a establecer, te va a afirmar, a perfeccionar. Entonces ese fuego de la prueba solamente es un instrumento de Dios para perfeccionarte y para luego afirmarte. Esta persona es inmovible. Esta persona la puede usar Dios como Él quiera, porque sabe que seguirá adelante. Un nuevo Nehemías ha salido, donde no hay enemigos que puedan amedrentarlo, y terminará la obra que se le dice que haga. Y Dios dice en su palabra que Él lo va a hacer contigo, conmigo y con cualquier persona que se deje usar por Él, que le crea. Recuerda, en Jehová he confiado. ¿Por qué me dicen que huya cual ave al monte? ¿Por qué si hay alguien que amenaza y viene alguien a darte un consejo, escapa por tu vida? ¿Por mi vida? No, si yo menosprecié mi vida hace tiempo. Que escape el otro que se ha levantado contra mí, porque yo sé en quién he creído y quién pelea por mí. Que seamos firmes en la palabra de Dios, y una y otra vez Dios nos va a dar la victoria. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único que ha vencido y vencerá siempre. Y no hay nadie que esté en Él que pueda llamarse perdedor. Nadie. Todos somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, el cual nos amó. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada de eso, ni espada. ¿Cuál es aquello que te ha estado agobiando, oprimiendo? Hoy le puedes decir, chao, no más, no más. Yo sé en quién he creído, no más. Y verás cómo tu vida ahora tiene esa paz. Cómo el Señor ahora llena tu corazón de Él, de su gozo. Que en medio de aflicción y dolor te puedes gozar. Si Dios mandó un ángel a liberar a los apóstoles, ¿no crees que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo también? Si tú le amas, claro que sí. La Biblia lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Tú no lo ves, pero Él está allí. Lo que te acontezca no quiere decir que se fue. Él no se adormece, no se cansa con cansancio. Él está allí, cumpliendo. Oremos. Si has estado batallando, creyendo que estás perdiendo esa batalla, si tus fuerzas han sido casi consumidas por esa opresión tan fuerte, si te han aconsejado que huyas, que hay algo mejor, mucho cuidado con las decisiones que tomes, porque la decisión que tomes dará testimonio cuánto confías o no confías en Dios. Pero si estás viviendo algo así, es real. Ahí está el enemigo, tiene su saeta en el arco, te está amenazando, te quiere destruir. Sí, es un león rugiente, te quiere devorar. Sí, ya lo ha dicho claramente, pero no podrá destruirte, porque Dios está contigo. El poderoso de Israel es tu Dios, y Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Entonces levanta tu mano al cielo. Si estás viviendo este tipo de situación, y encomienda tu vida a Dios. Dijo Pedro, si sufres por causa de Cristo, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Encomienda tu alma a Dios. Padre, henos aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, el cual nos amó y murió por nosotros e intercede por nosotros delante de ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús y en la comunión con tu Espíritu Santo que nos has dado, te rogamos en esta hora que nos des valentía para seguir predicando tu palabra, para seguir haciendo la obra que nos has encomendado, que nos des fuerzas, de nuevo valor para seguir adelante, aunque se levante el enemigo con amenazas, confiando en ti, que se hará tu voluntad, oh Dios. Padre de la gloria, cualquier persona que esté en medio de esta situación de opresión espiritual, donde emocionalmente aún ha sido afectada su vida, tal vez físicamente su salud se ha deteriorado, aún las cosas que tú les has dado ya se han ido perdiendo por causa de la amenaza, el ataque. Dios de los cielos, haz ver a esta persona que tú no le has dejado, solo le estás probando. Es un fuego de prueba, pero que al final tú te vas a revelar y le mostrarás que tú estás en el cielo, que tu trono está en el cielo y la tierra es estrado de tus pies y tú estás en control de todo, que el justo verá tu rostro y el maligno será castigado. Dios, trae ahora fuerza, de nuevo, gozo y paz a estos tus hijos. Quita, Señor, esa opresión. Haz que el enemigo huya en este momento, Señor, de cada una de estas vidas. Que ellos puedan resistir firmes en la fe, sabiendo quién tú eres, que no los vas a dejar y que eres el vencedor. Dios de los cielos, Padre amado, Padre santo, que nadie, que ninguno de tus hijos e hijas sea avergonzado jamás. Y que toda vez que el enemigo se levante, si por un camino viene contra ellos, por 7 caminos tengan que salir huyendo, porque eres tú que peleas por cada una de nuestras vidas. A ti, Dios, queremos glorificar. En medio de cada prueba, danos, Dios,
la ayuda, la fuerza, la valentía, porque sabemos, sin lugar a duda, que la victoria es nuestra, porque tuya es, oh Dios, porque tú venciste, Jesús, en la cruz del Calvario, y tú estás reinando. Todo poder, con toda autoridad, en el cielo y en la tierra, tuyas son. Si hay alguien que se dejó engañar, has escuchado una voz que no era la correcta y le seguiste, pídele perdón a Dios porque te dejaste engañar. Si has huido de donde fuiste, devuélvete, porque Dios dice: el siervo o la sierva de Dios no huye, porque da entonces a entender que Dios le abandonó, y Dios es fiel y no te va a abandonar. Si crees que no puedes lograr hacer eso porque los enemigos te están amenazando y la obra es muy grande, Dios te dice: no es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo que lo vas a hacer. No temas, no desmayes, no te amedrentes. Dale la gloria al Señor, Él es que hace la obra. Encomiéndate en sus manos y verás cómo las cosas pasan mejor viendo la gloria del Señor a cada momento. Presentemos al Señor esta canción y no olvides, Dios está contigo y no te va a dejar. Bendito eres.